Ok, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a dar comienzo hoy a una explicación de un problema tipo parecido al que está colocado en la plataforma, el que está colocado en la actividad, perdón, sobre el cálculo de cómo van a hacer para calcular uno de los resistores que están en el circuito. Hay un circuito puramente resistivo que es el primer problema que ustedes van a hacer, que van a atacar en la actividad. Y se piden los valores de dos resistores. Uno está en función del otro. Es un problema parecido a este, donde les voy a dar ciertas recomendaciones para que el problema no quede tan, o sea, no se compliquen tanto siendo el problema. El problema, como les dije en la vez anterior, no es difícil. El problema es un poquito laborioso, sí, pero no es difícil. Okay. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un circuito puramente resistivo. No importa. Tenemos un circuito puramente resistivo. Tiene 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 resistores. No le hagan caso por ahora a los círculos. O sea, aquí hay dos resistores que están en paralelo, un arreglo de 3 en paralelo, 2 en paralelo y 3 en paralelo. Este está en serie con todos los demás. Aquí están los valores. El problema dice que hay una diferencia potencial entre los puntos A y B de 557 voltios. R1 vale 8 ohmios, R2 24 ohmios, R3 4 ohmios, R4 5 R6. Quiere decir que el valor de R4 es 5 veces el valor de R6. El valor de R5, este que está aquí, vale 10 ohmios. El valor de R6 lo desconozco. R7 vale 1 ohmio. R8 3 ohmios. R9 24 ohmios. R10 18 ohmios y R11 8 ohmios. La intensidad total del circuito son 36 amperios. ¿Qué pide el problema? La primera parte del problema es determinar los valores de R4 y R6. Perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a atacar esto como ya nosotros sabemos atacar los problemas de circuito. Determinamos nuestras resistencias equivalentes y comenzamos a trabajar. Esto que está aquí, estos círculos que están aquí, son una forma particular que tengo de trabajar. ¿Por qué particular? Porque yo llamo a esto que está aquí resistencia equivalente 1. Esto que está aquí, resistencia equivalente 2, resistencia equivalente 3 y resistencia equivalente 4. Este problema tiene la particularidad de que podemos atacar las 4 resistencias equivalentes al mismo tiempo. O sea, no tenemos que hacer pasos posteriores para seguir haciendo el problema, sino que las 4 resistencias equivalentes de los arreglos que están allí, tenemos 2 arreglos en paralelo, 4 arreglos en paralelo, 2 de 2 y 2 de 3. Entonces los 4 arreglos en paralelo los podemos atacar al mismo tiempo. Primero, la resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 la forma el resistor 1 y el resistor 2. ¿Okay? El resistor 1 vale 8 ohmios, el resistor 2 vale 24 ohmios. Resolvemos esto, ya sabemos que cuando los resistores están en paralelo, la resistencia equivalente es simplemente el inverso, o sea, el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de los valores de cada uno de los resistores. Entonces, si yo digo que 1 sobre la resistencia equivalente 1, que sería el inverso de la resistencia equivalente 1, va a ser igual a la suma de los inversos.
tenemos dos resistores en este arreglo, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Fíjense una cosa, la forma de cómo ustedes van a resolver esta operación queda a criterio de ustedes. ¿Okay? Si lo van a hacer por mínimo común múltiplo, por máximo común divisor, por, ¿cómo se llama? Multiplicación en cruz, eso queda a criterio de ustedes. Acuérdense que siempre tiene uno que buscar la manera de trabajar lo menos posible, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo simplemente hallo el mínimo entre 8 y 24, que es 24, que hay 24 entre 8 a 3, por 1 a 3, y 24 entre 24 a 1, por 1 a 1, me da 4 sobre 24. Ojo, no coloquen que esto es igual a 6 ohmios, porque eso es mentira. Esto, por lo tanto, la resistencia equivalente 1 vale 6 ohmios. ¿Por qué? Porque tenemos que voltear esto que está aquí. Porque eso es lo que me está diciendo esto. Nosotros llevamos la operación aquí y nos está diciendo que el resultado es 4 sobre 24. Por lo tanto, al voltearlo, te queda 6 ohmios. No vayan a poner esto que es igual a 6 ohmios porque eso no es cierto. Segundo, resistencia equivalente 2, esta que está aquí, 1 sobre resistencia equivalente 2, que sería el inverso. ¿Quiénes forman la resistencia equivalente 2? El resistor 3, el resistor 4 y el resistor 5. Nos dice que es la suma de los inversos, quiere decir que 1 sobre R3, 1 sobre R4 y 1 sobre R5. R3 vale 4 ohmios, lo buscamos aquí, R3 vale 4 ohmios, R4 vale 5 R6, como R6 no lo conozco, lo voy a denominar X. ¿Okay? Y R5, buscamos R5 vale 10 ohmios. Fíjense, aquí no es necesario que coloquen el símbolo del ohmio cuando están haciendo estas operaciones. Sí se debe colocar al final, cuando ustedes colocan el resultado, sí deben colocar el valor de la resistencia, el símbolo del resistor. ¿Ok? Entonces, resolvemos esto. Un cuarto más 1 sobre 5x más 1 sobre 10, como les dije, por el método que ustedes quieran. Lo pueden resolver por el método que ustedes quieren. Yo simplemente saqué aquí el mínimo entre 4, 5 y 10, me dio 20x, 20 entre 4 a 5x, 20x entre 5x me da 4 y 20x entre 10 me da 2. Resuelvo esto, lo invierto y me da que la resistencia equivalente 2, que sería la de aquí, vale 20x sobre 7x más 4. Eso se queda así. No le hacemos nada, lo mantenemos así tranquilito. Nos vamos con la resistencia equivalente 3. La resistencia equivalente 3 está conformada por el resistor 7 y el resistor 8. Entonces, el resistor 7 vale 1 ohmio, el resistor 8 vale 3 ohmios. Entonces nos queda 1 sobre 3 más, 1 entre 1 más 1 sobre 3. Resolvemos esto, multiplicamos en cruz, nos queda 4 tercios. Invertimos, nos queda 3 cuartos. Este que está aquí. Nos vamos a la resistencia equivalente 4. La resistencia equivalente 4 está formado por los resistores 9, 10 y 11. El resistor 9 vale 24 ohmios, el resistor 10 vale 18 ohmios y el resistor 11 vale 8 ohmios. Una suma de fracciones, la resolvemos como le dije, como ustedes quieran, y nos da 16 sobre 72. Invertimos, quiere decir que nuestra resistencia equivalente 4 es 72 sobre 16. Es recomendable dejar los valores en fracciones porque al sacar la operación hay unos decimales que se pierden. ¿Ok? Al perder esos decimales, ¿qué sucede? Que el resultado no va a ser exacto. El resultado aquí es 2 ohmios. Si ustedes empiezan a botar decimales, el resultado no les va a dar. Entonces, lo recomendable
igual que en el problema que tienen en la actividad, lo recomendable es que se trabajen con las fracciones. No hagan la operación y sigan botando decimales. A menos que la operación te dé, por lo menos, aquí hay un caso, 3/4, ¿ok? 3/4 es 0,75, por decir algo. Ok, no hay pérdida de decimales. Pero cuando hay muchos decimales que ustedes terminan redondeando, no es recomendable y se deja más bien en la fracción. Ok, entonces, ¿qué nos está quedando? Esto es un resistor, una resistencia equivalente, 2 resistencias equivalentes, 3 resistencias equivalentes, 4 resistencias equivalentes. Fíjense que nos está quedando que todo esto está en serie. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice la teoría sobre los resistores cuando están en serie? Que la resistencia equivalente es simplemente la suma de los valores de cada uno de esos resistores. Entonces quiere decir que mi resistencia total va a ser simplemente la suma de la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2 más R6 más resistencia equivalente 3 más resistencia equivalente 4. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están en serie. Todos esos están en serie. Entonces, una cosita. Si ustedes están acostumbrados a trabajar con resistencia, los números que identifican a los resistores, cuando colocan la resistencia equivalente no hay ningún problema. Es decir, que esta sería la resistencia equivalente 3, 4, 5. Yo no lo hago así por la sencilla razón de que cuando son muchos resistores que tiene el circuito, el último resistor es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, se ve como que muy sobrecargado. Pero bueno, si ustedes trabajan de esa manera, no hay ningún problema. Ok, entonces tenemos nuestra ecuación, sustituimos. ¿Qué vamos a sustituir? Sustituimos los valores que conocemos. La resistencia equivalente 1 ya la habíamos determinado, que eran 6 ohmios. La resistencia equivalente 2 es 20x sobre 7x más 4. La resistencia 6 es x. La resistencia equivalente 3, que es 3/4. Y la resistencia equivalente 4, que es 9 medios. Fíjense que 9 medios son 4.5. O sea, que se puede colocar el 4.5 y aquí el 0.75. Pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora para que no nos confundamos y no sobrecarguemos la pizarra, que es muy pequeña. Ok, entonces, ¿qué nos dicen? Que la resistencia total es igual a todo esto, la suma de todo esto, por la sencilla razón de que estaban en serie. ¿Qué hacemos? Lo recomendable es que todo lo que no tenga incógnita lo pasamos de un lado de la ecuación. Lo que tiene incógnita lo dejamos en el otro lado. Decimos resistencia total es igual a, pasamos el 6, el 3/4 y el 9 medio, lo pasamos de este lado de la ecuación y dejamos lo que tienen las incógnitas del otro lado de la ecuación. Entonces, RT igual a 6 menos 3/4 menos 9 medio, que es igual a 20x sobre 7x más 4 más x. Ahora bien, la resistencia total. ¿Qué es la resistencia total? Nosotros sabemos que por la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia. El problema resulta que nos da el voltaje, que es la diferencia potencial entre los puntos A y B, 557 voltios. Y nos da también la intensidad total, que son 36 amperios. Perfecto. Entonces yo tengo el voltaje y tengo la intensidad. Por lo tanto, puedo hallar la resistencia total del circuito. Resistencia total va a ser igual a, aquí está, voltaje total es igual a intensidad total por la resistencia total. ¿De dónde la resistencia total es voltaje total sobre la intensidad total? 557 sobre 36. Aquí pasa algo muy similar a lo que les estaba diciendo ahorita. Es preferible dejar ese valor completo para trabajar más cómodamente. Entonces, ok, perfecto. 557 sobre 36, que sería este valor que está aquí, menos 45 cuartos. ¿De dónde salió ese 45 cuartos? Ok, este 45 cuartos salió simplemente de resolver esto que está aquí. 6 menos 3 cuartos menos 9 medio, lo resolvemos, y nos dio 45 cuartos. Esto que está aquí
Simplemente multiplicamos 7x más 4, multiplicamos por x, me da 7x cuadrado más 4x, más 20x sobre 7x más 4. Fíjense que aquí no hay nada extraño. Esto simplemente, esta es matemática básica, ¿no? Ustedes van a multiplicar en cruz, que van a sacar el mínimo. Todo eso es matemática de los primeros años de bachillerato. Antes se daba en primaria, pero bueno. Ok. Entonces, quedamos con esta ecuación. ¿Qué hacemos? Seguimos simplificando o agrupando. Entre 36 y 4, el mínimo es 36, 36 entre 36 a 1, 36 entre 4 a 9, por 45, 405, tal. Resolvemos esto que está aquí. Y esto que está aquí lo agrupamos. ¿Cómo lo agrupamos? 20x más 4x me da 24x. 7x cuadrado más 24x sobre el divisor que se mantiene. Multiplicamos en cruz. Ok, reducimos esto. 557 menos 405 te da 38 sobre 9. Luego multiplicamos en cruz. 38 por 7x más 4 es igual a 9 por 7x cuadrado más 24x. Ok, entonces, resolvemos esto que está aquí. Multiplicamos este por este, este por este, este por este, este por este. Pasamos todo a un lado de la ecuación. ¿Por qué? Porque nos está quedando una ecuación de segundo grado. Y nosotros, para poder determinar el valor de x en esta ecuación de segundo grado, tenemos que aplicar la ecuación de segundo grado. ¿Qué nos dice qué? Que menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. Sustituimos los valores que conocemos ya de nuestra ecuación. B, A, C. Sustituimos, resolvemos y nos está dando que x vale 2. ¿Okay? Resolvemos aquí, multiplicamos, Eso no hay nada extraño allí. Y te da que x es igual a 2. Ah, perfecto. ¿Qué nos está diciendo ese resultado? Ah, ese resultado me está diciendo que R6 vale 2 ohmios. Porque R6 dijimos nosotros que era X. R6 vale 2 ohmios. Y R4, que era 5 veces R6, vale 10 ohmios. Eso es lo que me está diciendo el resultado. Ah, perfecto. Entonces ya tengo los valores de R6 y R4, que es la primera parte del problema. Luego, te dicen, determine la diferencia potencial en 6. ¿Cuál es la diferencia potencial en este resistor? Nosotros sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sabemos que el voltaje en 6 es igual a la intensidad en 6 por la resistencia 6. Ya tenemos la resistencia 6, pero ¿qué pasa con la intensidad en 6? Resulta que el problema me está dando la intensidad total. ¿Qué pasa cuando los resistores están en serie? Que la intensidad es la misma. Es decir, que la intensidad en la resistencia equivalente 1 es igual a la intensidad en la resistencia equivalente 2, es igual a la intensidad en resistencia 6, en resistencia equivalente 3 y resistencia equivalente 4. ¿Okay? Entonces, si la intensidad de corriente es igual en cada uno de estos resistores, ¿no? En cada una de estas resistencias equivalentes, la intensidad en 6 va a ser igual a la intensidad total, que es igual a 36 amperios. Entonces, si ya tengo la intensidad total, que sería la misma intensidad en 6, automáticamente tengo la diferencia potencial en 6. Diferencia potencial en 6 son 36 amperios por 2 ohmios. Te da 72 voltios. Una cuestioncita que les recomiendo es que tengan mucho cuidado cuando están resolviendo este tipo de problemas. Este tipo de problema es muy simpático porque él te va diciendo si vais bien o no vais bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que aquí hay 72 voltios. El problema tiene 557 voltios de diferencia potencial a la entrada. Si yo por X o por Z, este valor me da 720 voltios, por decir algo, automáticamente ya sé que está malo.
porque no puede haber una caída de potencial mayor que el voltaje que está entrando al circuito. Entonces, pasa algo extraño. Ya te da una alarma. No puede ser. De hecho, cuando ustedes están haciendo este tipo de problemas, este problema es muy sencillo, porque la suma de esta resistencia, la diferencia, la caída potencial que hay en resistencia equivalente 1, más la caída potencial de resistencia equivalente 2, más la caída potencial en R6, más la caída potencial en RE3, más la caída potencial en resistencia equivalente 4, te debe dar 557 voltios. Si no da, está mal el problema. Entonces, hay muchas formas de ver si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Y esa es una de las formas. Ok. Entonces, ya tenemos la parte B que me estaba pidiendo el problema. La parte C te dice, determine la intensidad de corriente en 4. Resulta que el resistor 4 está dentro de la resistencia equivalente 2. O sea, forma parte de lo que nosotros dijimos que era la resistencia equivalente 2. ¿Qué conocemos nosotros de la resistencia equivalente 2? De la resistencia equivalente 2 conocemos la intensidad. ¿Por qué? Sencillamente porque la intensidad en la resistencia equivalente 2 son los mismos 36 amperios. Entonces, yo digo intensidad es igual al voltaje en 4 sobre resistencia 4. ¿Qué pasa con la diferencia potencial cuando los resistores están en paralelo? Son iguales. Entonces quiere decir que la diferencia potencial en 3 es la misma diferencia potencial que hay en 4 y es la misma diferencia potencial en 5. Ah, perfecto. Entonces yo con determinar la diferencia potencial en la resistencia equivalente 2 ya tengo automáticamente esa diferencia potencial, la de 3, la de 4 y la de 5. Perfecto. Entonces tengo la intensidad en 4. La intensidad en 4, ¿cuánto es? 36 amperios. ¿Por qué? Perdón, la intensidad en 4 no, la intensidad en el equivalente 2. La intensidad en el equivalente 2. Entonces, la diferencia potencial en 4 va a ser igual a la diferencia potencial en el equivalente 2. ¿Por qué? Por lo que dijimos ahorita, que como los resistores están en paralelo, la diferencia potencial es la misma. Ah, perfecto. Entonces, como la diferencia potencial en 4 es la misma diferencia potencial del equivalente 2, quiere decir que la intensidad en el equivalente 2 multiplicado por la resistencia equivalente 2 me va a dar la diferencia potencial en 4. De eso lo tengo todo. ¿Por qué lo tengo todo? Porque la intensidad en el equivalente 2 ya sabemos que son los 36 amperios. Nos falta la resistencia equivalente 2. Buscamos en lo que ya nosotros habíamos resuelto y nos dice que la resistencia equivalente 2 son 20x sobre 7x más 4. ¿Cuánto vale x? Ah, perfecto. Como x vale 2, entonces sustituimos. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 20, que multiplica a los 2 ohmios que ya teníamos, que nos dio el problema, sobre 7 por 2 más 4. Estamos hablando de 40 sobre 18. Si lo reducimos nos da 20 sobre 9. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces te queda 40 sobre 18, lo multiplica por la intensidad de corriente, que son 36 amperios, 36 entre 18 a 2, por 40 te da 80 voltios. ¿Qué son 80 voltios? 80 voltios es la caída potencial que hay aquí entre lo que podría ser el punto Y el punto Z. La caída de potencial en el equivalente 2, de aquí a aquí, estamos hablando de 80 voltios. Entonces, como yo sé que la diferencia potencial, la caída potencial,
en el equivalente 2 es la misma para 3, 4 y 5, yo digo, diferencia potencial en el equivalente 2 va a ser igual a la diferencia potencial en 3, igual a la de 4, igual a la de 5. Perfecto. Sustituyo en mi ecuación, que la tengo aquí, y te dice que la intensidad en 4 va a ser igual a 80 voltios, que es la diferencia potencial, sobre el valor del resistor número 4. El resistor número 4 vale 5 veces R6, ya nosotros sabemos que R6 vale 2, quiere decir que vale 10. Simplificamos y nos da 8 amperios. Entonces fíjense que normalmente estos problemas, los valores son enteros. ¿Okay? Hay unos que en verdad que no dan valores enteros, pero este en particular. Ahora, si nosotros comenzamos a resolver las fracciones, vamos a ir botando decimales y los valores no nos van a dar enteros. Por eso es que es preferible trabajar con las fracciones. Fíjense que al trabajar con fracciones, inclusive se trabaja mucho menos con la calculadora. Entonces, a veces trae su ventaja. Entonces, fíjense, el problema que tienen ustedes planteado en la actividad es parecido a este. ¿Qué van a hallar ustedes? Vamos a hallar primero los valores de dos resistores. Pero un resistor está en función de otro. O sea, no cometan el error de que uno lo van a llamar X y el otro lo van a llamar Y. ¿Por qué? Porque van a crear otra ecuación. Y nosotros tenemos que reducir el número de ecuaciones. Porque vas a tener vas a tener una ecuación y vas a tener dos incógnitas. No lo vas a poder resolver. Bueno, con tanteo pero no es la idea. Entonces, como una está en función de la otra, esa es tu segunda ecuación. Te crea un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ah, perfecto. Sustituyes una aquí, ya tienes una ecuación con una sola incógnita. Por eso es que se coloca uno en función del otro. Se coloca un resistor, el valor de un resistor en función del otro resistor para simplificar el problema. ¿Qué se aplica allí? Básicamente, la ley de Ohm. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Yo te doy una intensidad de corriente, te doy un voltaje, ¿ok? Para que haya la resistencia total. Si ya yo tengo la resistencia total, esa resistencia total es la que voy a colocar cuando reduzca todo el circuito. Yo empiezo a reducir el circuito para hallar mi circuito equivalente, mi circuito final. Cuando yo reduje este circuito, me quedó esto que está aquí. Otra recomendación que les doy. Acostúmbrense a dibujar el circuito que les vaya quedando cuando están haciendo las equivalencias. Aquí no era tan necesario, bueno, se me pasó el dibujar, al menos dibujar esto que está aquí, con una sola resistencia aquí. Resistencia, 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 resistencia. ¿Okay? Pero bueno, como ya se sabía que quedaba sumando, no. Pero cuando hagan las operaciones para hallar las resistencias equivalentes, lo dibujan y así va quedando, para saber sobre qué es, sobre lo que están trabajando. En el problema que está planteado, el problema que está explicado, el video que les coloqué en el Telegram, allí se hace paso a paso, un problema, claro, más largo que este, pero aquí no cabe un problema largo. Pero el principio es el mismo. Básicamente el principio con el que van a trabajar es básicamente eso. ¿Ok? Bueno, una cuestioncita que quería aclarar, si se quiere, no sé, sobre la actividad. Fíjense. Resulta que en la actividad, ustedes tienen el circuito que están haciendo. Tienen los valores de los resistores por el código de colores de la franja. ¿Ah? Ahora bien, teóricamente, el problema cuando ustedes lo van a resolver, su problema, o sea, el que ustedes diseñaron, el circuito que ustedes diseñaron, lo van a resolver con los valores del código de franjas. Por el código de franjas, yo tengo este resistor vale tanto, resistor vale tanto, resistor vale tanto, resistor. Es recomendable hacer una pequeña tablita
donde van a colocar los colores de las franjas. Usted tiene rojo, verde, negro, dorado, por decir algo. ¿Ok? El rojo, primer valor, el verde, segundo valor, el negro, el multiplicador, y el dorado, la tolerancia. Por eso es que ustedes siempre se van a dar cuenta de dónde comienza, porque la última franja siempre es dorada o plateada. En algunos casos es roja, ¿okay? Pero esa es la última franja. Entonces yo voy desde de izquierda a derecha, que si lo volteo me veo de derecha a izquierda, ¿no? Pero que la última franja siempre sea la plateada o la dorada. Si es roja, quiere decir que no tiene plateado o dorado. Entonces esa sería la última franja. ¿Okay? Siempre que tenga plateado o dorado, esa es la tolerancia. Tiene primera franja, segunda franja, tercera franja y plateado dorado, que es la última franja. Entonces, ustedes colocan allí R1, azul, verde, anaranjado, plateado. Okay. Vale tanto. El segundo resistor, hace unos cuadritos, bueno, ya eso queda a criterio de ustedes, ¿cómo se llama? A inventiva de cómo lo puedo hacer para que se entienda mejor. Entonces, ustedes resuelven su problema analíticamente y les va a dar el valor. Perfecto. Ese valor lo van a comparar con el valor que les va a dar al probar con el tester. ¿Por qué puede dar diferente? Por las razones que yo le dije ya. Por las razones, básicamente por las cuestiones de la tolerancia. Si tiene puras franjas plateadas, creo que la plateada es la más... La plateada te da 10% de tolerancia. La dorada da 5% y la roja da 2%. Muy pocas, yo he visto muy pocas con franjas rojas en la parte de tolerancia. Pero, bueno, eso no... Entonces, si todos los resistores que ustedes están usando tienen la última franja, es plateada, quiere decir que el valor entre el valor real y el valor analítico puede variar hasta en un 10%, que es bastante. Entonces, no se preocupen por eso, no se preocupen porque los valores no estén exactos, porque, como les dije, hay una tolerancia que se las da en la última franja de los resistores. Entonces, eso... Y de ahí es donde ustedes van a sacar también sus conclusiones. O sea, ustedes están verificando la ley de Ohm. ¿Cómo lo están verificando? Si yo tengo ya mi voltaje de alimentación con el que estoy hallando la intensidad de corriente del circuito, yo puedo decir que la resistencia total del circuito vale tanto. Ese valor de esa resistencia me tiene que coincidir con el que hice analíticamente y con el que estoy midiendo en el circuito. También puedo hacer que, teniendo mi resistencia total, pongamos que... Ok. Tengo mi resistencia total. Se me hizo. Ok. Voltaje igual intensidad por resistencia. Si yo tengo la resistencia total del circuito y tengo el voltaje de alimentación, yo puedo determinar cuál es la intensidad de corriente de ese circuito. Y la comparo con la intensidad de corriente que me da el tester. Perfecto. Estamos en el orden. Y esas son las cositas que ustedes van a verificar en esa actividad. Básicamente, que se cumpla la ley de Ohm. Toda esa actividad está en función de la ley de Ohm. Una manera práctica, una manera analítica, comparamos las dos cositas y eso es todo. ¿Okay? No veo chat, no veo nada. Si hay alguna pregunta. Yo sabía que este Zoom iba a ser relativamente corto. ¿No hay preguntas? María Carrullo. Ok.
Bueno, como les dije, les he venido diciendo, estamos a la orden por el Telegram, estamos a la orden por la mensajería de la plataforma. Ok, recuerden una cosa. Las fotos que están en el link que aparece en la actividad, fotos que están en este link, el link que aparece en la actividad, no son para colocarlas en la actividad. No llenen la actividad de cosas que no son necesarias. Son simplemente fotos ilustrativas para que ustedes vean, para que tengan más o menos una idea de lo que se quería. Pero no es para colocarlas en la actividad. Otra cosa, he recibido muchas preguntas sobre el voltaje de alimentación del circuito. Fíjense, ustedes pueden idear una forma de, por lo menos con los cargadores de teléfono, los transformadores viejos, cargadores de teléfono que ya no usen, que ya, bueno, pasaron a la obsolescencia por la clavija o por el modelo del teléfono. Entonces, si lo iban a botar, cortan la clavija y usan las dos puntas para alimentar el circuito con ese voltaje. Entonces, ustedes vienen, tac, alimentan su circuito con eso, le toman la medida. Ah, bueno, este es un transformador de 5.5 voltios. Quiere decir que estás alimentando tu circuito con 5.5 voltios. No les estoy exigiendo que compren una batería de 9 voltios, no. Ustedes traten de ingeniársela, una batería vieja. Claro, tienen que medir el voltaje. Por eso es que le digo que no es lo que dice la batería. Perdón. La batería les puede decir 9 voltios, pero al momento de medirla, no hay 9 voltios. Entonces, ¿qué es lo que está entrando al circuito? No están entrando los 9 voltios que dice la batería. ¿Qué es lo que está entrando al circuito? Están entrando 7 voltios, perfecto. Yo hago todos mis cálculos y hago toda la resolución del problema con 7 voltios. ¿Okay? Lo mismo que en los transformadores. El transformador te dice una cosa, pero a la salida te dice otra. Ustedes se van a guiar. De hecho, una de las fotos es midiendo el voltaje de alimentación del circuito. ¡Tac! Esa foto la van a tomar. El tester. Ok. ¿Para qué? Para verificar que ese es el voltaje con el que están trabajando. Entonces, ok, me alegro. Tengan cuidado con eso. Por eso es que yo en ningún momento les dije que compraran las baterías. Ok, fíjense, con respecto a lo del tester y ese tipo de cosas, búsquense alguna persona que, hay muchas personas que ustedes no lo crean, tienen un tester, sobre todo personas así mayores como yo. ¿Por qué? Porque para nosotros es un juguete que siempre quisimos tener, ¿qué tal? Entonces, bueno, se nos dio la oportunidad y compramos por lo menos el que tengo, yo tengo dos, uno digital que nunca les muestro, y el de aguja que... Entonces, pregunten, si eso no es nada, hay unos que son así pequeñitos que son de piñata. Estos bichitos sacan de apuro. Y hay cualquier cantidad de gente que tiene perritos de estos. Entonces, hacer el favor para medir aquí y tomar la foto. Claro, no le va a decir, préstame el tester, porque lo más probable es que te digan que no. Pero, ok, vamos a tomar unas fotos aquí y toma las 4 fotos. Toma, en las caídas de potencial, el voltaje de alimentación y tal. Bueno, ya listo. No tienen que comprar el tester ni hacer nada de eso. Las personas que reparan televisores y equipos y ese tipo de cosas, tienen un tester. Las personas que trabajan con celulares tienen un tester. O sea, no es algo extraño. No. No estoy pidiendo que lo compren. Buscan una persona. Porque tienen que estar pendientes de tomar las fotos.
¿Por qué las fotos? Simplemente porque yo voy a verificar que los valores que le están colocando ustedes en la foto son con los valores que están trabajando en el circuito. No son valores inventados, ni son valores copiados. ¿Okay? Por eso es que es muy, muy difícil, o sea, extremadamente difícil que hayan dos circuitos iguales. Puede ser dos circuitos iguales en la forma, pero no dos circuitos iguales en la disposición de los resistores, ni en la resistencia total, ni en la intensidad de corriente. En el voltaje de alimentación sí pueden coincidir, pero ni en la intensidad de corriente ni en la resistencia total pueden coincidir. Tengan cuidado con eso. Porque es mucha casualidad que yo compré 8 resistores y este también compró 8 resistores. Los dos hicimos el circuito idéntico. Mentira. Eso es mentira. Entonces los resultados me van a dar iguales. Ahí sí es mentira por todos lados. Ya ustedes me conocen, ya saben que yo soy muy metódico corrigiendo y ese tipo de cosas no me gusta. Háganlo. Háganlo ustedes. Si van a trabajar en grupo, ok, vamos a trabajar en grupo. Vos haces tu circuito, yo hago mi circuito. En grupo digo yo porque es en pareja, ¿no? Pero si van a trabajar, no sé, 6 personas, son 3 grupos, ok, ustedes hacen su circuito, nosotros hacemos nuestro circuito. Que la secuencia es la misma porque, ok, los 3 pueden trabajar con la misma fuente de alimentación, no hay ningún problema. Eso no es mal de morir. Pero que a los 3 grupos les dé el mismo valor de intensidad de corriente, que a los 3 grupos les dé el mismo valor de la resistencia total, mentira. ¿Ok? Entonces, no se caigan a mentiras ustedes, porque son ustedes los que se están cayendo a mentiras. Uno es muy fácil detectarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hoy se cierra el primer 20%, mañana comienzo a corregir y espero ya para cuando, para la próxima semana ya tener las notas del primer 20%. ¿Okay? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok. Espero que puedas solventar el problema del tester, ¿no? Pero es así, o sea, el tester es fácil. Es difícil conseguir algo sofisticado. Vamos a decir, no, yo necesito una pinza amperométrica, necesito un plug, necesito un Simpson. Ahí sí, porque son cuestiones un poquito caras, un poquito bastante caras. Y no todo el mundo tiene un plug, ni un plug, ¿no? La marca. Y no todo el mundo tiene un Simpson. Simpson es la marca de un multitester. Pero el que le mostré, el pequeñito mucha gente compró bichitos de estos. Se dañan de nada, pero bueno, okay. Mucha gente compró. Y tienen su tester para probar la corriente del voltaje en la casa, para probar la continuidad, que a nivel doméstico es para lo que se usa. Bueno, tienen un tester, sí, préstame lo que necesito medir aquí. Y aprovechen y miren, y listo. Recuerden que una de las cosas del ingeniero una de las funciones es solventar un problema. Si ustedes tienen un problema con la actividad, ustedes tienen que buscar la manera de solventarla. Porque yo no voy a cambiar la actividad. O sea, esa es la actividad referida a la ley de Ohm. No coloco actividades referidas a la parte de la ley de Faraday, porque los capacitores son caros. Entonces, ya ahí se tendría que hacer grupos como de 6 personas para poder costear y poder hacer un circuito capacitivo. Entonces, no lo hacemos capacitivo por eso, porque los costos. Pero esto no es tan caro.
Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, yo creo que ya este es el último Zoom que hacemos. Sin embargo, la puerta queda abierta. Si ustedes creen necesario hacer otro Zoom, esta actividad es para el 20, ¿ok? Estamos hablando de hoy a 8 días, estamos hablando del martes, miércoles, algo así. Me lo dicen con tiempo. Hoy apenas es lunes, ¿ok? Entonces, ok, el martes, el miércoles, bueno, podemos hacer un Zoom el sábado, con todas las preguntas, con todas las dudas que tengan, y tratamos de resolver las dudas que se le están presentando. ¿Okay? Bueno, como lo decimos en otras oportunidades, cuídense mucho. Todavía no están exentos a contagiarse, los que no se han contagiado. Los que ya nos contagiamos, nos podemos volver a contagiar. Entonces, hay que seguir cuidándose. Entonces, quedamos así para el próximo encuentro. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me lo comunican por Telegram, por la mensajería de la plataforma. Hoy hubo un chat en la mañana, no entró nadie. Pero bueno, como les dije anteriormente, en el encuentro pasado, ustedes se manejan muy bien por el Telegram. Entonces, bueno, no hay problema. Okay, les dejo esto aquí para que lo vean un poquito y nos encontramos la próxima semana o el sábado, no sé, ustedes me dirán.